otro tema, ¿pueden bloques como la Alianza del Pacífico y Mercosur reducir la brecha hemisférica en América Latina? Esta es la pregunta que desarrollaron dos reconocidos expertos en materia económica a nivel internacional en un artículo publicado por Latin American Goals Global y reproducido por varios medios en el continente, en el que reflexionan además sobre el rol comercial, político e ideológico que estos organismos tienen en la región. En momentos en que las naciones enfrentan dificultades económicas y algunas hasta crisis a nivel institucional, los escándalos de corrupción en Brasil, México y Perú, junto con los graves problemas de inflación en Argentina y Venezuela, obligan a analizar qué tan efectivas han sido las alianzas estratégicas en esta parte del continente y a qué ritmo además se avanza respecto al resto del mundo. En la tarde de fin de semana hablamos con los protagonistas de la noticia. Desde el estudio NTN 24 en Washington, D.C. nos acompaña Nicolás Albertoni, coautor de este artículo, analista internacional y colaborador permanente nuestro de la tarde de fin de semana. Nicolás, como siempre, un placer conversar contigo. Un gusto saludarte, Carlos Eduardo, a ti y a todo el Canal de las Américas. Nicolás, en los últimos 2 meses, tanto Mercosur como la Alianza del Pacífico tuvieron sus más recientes congresos, sin que los miembros definieran una hoja de ruta clara para avanzar en materia de desarrollo económico y social, que es lo más importante de estas alianzas. ¿Por qué no se llega a este tipo de acuerdos? Así es. Bueno, me parece importante, como tú decías, contextualizar de por qué con la doctora Coachward trabajábamos este tema. Primero, justamente, como tú decías, en julio han sido las 2 cumbres de estos bloques, obviamente por separados, y no han habido señales claras de alguna forma en realmente darnos cuenta que la región necesita diversificarse, la región necesita también converger hacia una estrategia común de desarrollo. Y argumento lo que estoy diciendo en lo siguiente. Fíjate que en los últimos 10 años, si bien se ha bajado la pobreza extrema de forma considerable, la población vulnerable de la región siguen siendo 200 millones de habitantes en América Latina. Quiere decir que no están en la pobreza, pero tampoco han podido escalar a la clase media. Entonces, lo que nos preguntamos, por ejemplo, es, bueno, ¿qué herramientas tienen esos ciudadanos latinoamericanos para de alguna forma no caer nuevamente en la pobreza? Seguimos siendo, como tú decías, la región de la gran inflación. Decimos, tenemos países como Venezuela y Argentina, que seguramente en el caso de Venezuela ya está sobre los 3 dígitos, y después países con menos cercanos al 2-4%, o sea que somos la región de los extremos en inflación. Todas estas preguntas que nos generan, es decir, de tantos tiempos de bonanza, ¿qué hemos sacado de productivo los países? Sí, han sacado muchas cosas, pero no hemos consolidado el desarrollo. Entonces la pregunta que surge es, ¿qué nos está faltando para crecer? Y con la doctora Coachward trabajamos este trabajo de que justamente es necesario converger en materia de integración regional. Nicolás, pero ¿qué ha hecho que no haya mayor desarrollo? Dices que se ha logrado bonanza, se ha logrado algo, pero se estanca, se queda allí. ¿Qué falta? Bueno, lo que te decía justamente en la introducción quería contestar eso, de que yo creo que lo que está faltando es un sentido común que en América Latina de converger en modelos comunes hacia el desarrollo. No puede ser, Carlos Eduardo, que en lo que va por sumar a finales de los 80 hasta la actualidad, hay 16 nuevos bloques en América Latina, ¿no? Obviamente, en muchos casos repetidos por sus miembros, porque varios países integran 4 o 5 de ellos. Y seguimos siendo hoy la región más desigual del mundo. Entonces, la respuesta a tu pregunta es claramente de que no hemos sabido converger en estrategias comunes de desarrollo. No podemos seguir siendo una región de que de alguna forma la mitad de la región está mirando hacia Asia de alguna forma y la otra región, la otra mitad, que es la que está recostada en el Atlántico, seguimos mirándonos hacia adentro de América Latina. Es decir, debemos pensar en conjunto para afrontar juntos los problemas que tiene la región. Y sin duda la pobreza y la desigualdad es uno de ellos. Somos, reitero, para que lo entienda la audiencia, seguimos siendo la región más desigual del mundo. Y la respuesta clara a estas cosas es que no existe un modelo de desarrollo común. ¿Por qué, Nicolás, pensar en convergencia Mercosur, Alianza del Pacífico, cuando son totalmente distintos a nivel ideológico? Así es. De alguna forma tenemos que darnos cuenta de que hay que converger en la región, por lo que te decía, no podemos seguir pensando en 16 bloques políticos, sociales, comerciales, pero de alguna forma 16 bloques en una región de 600 y tantos millones de habitantes. Es hora de empezar a converger.
Proponemos y empezamos a conversar justamente sobre esta convergencia Mercosur-Alianza, pero una convergencia desde la diversidad, comprendiendo de que ambos bloques son diferentes, que ambos bloques tienen muchas miradas distintas en cuanto al comercio mundial, pero son dos bloques bien importantes. Estamos hablando de los dos bloques más importantes hoy de América Latina. Entonces sería una señal relevante para el resto de la región de decir, señores, es hora de empezar al menos en algunos temas trabajar en conjunto. Cuando tú dices diferencias, somos conscientes de ello, y cuando de hecho trabajamos este artículo para Latin American Go Global, es también como, bueno, queremos empezar a poner este tema sobre la mesa porque lo creemos importante, pero sabemos que hay diferencias en temas arancelarios. Yo creo que de acá a 20, 30 años va a ser difícil converger en materia arancelaria, pero hay un sinfín de temas y te pongo un ejemplo. ¿Qué pasa en materia energética? No puede ser que cada país, cuando de alguna forma tiene una seca o problemas energéticos, bueno, está haciendo uso de sus propias fuentes de energía que de alguna forma no son muy productivas porque no existe una integración energética fuerte en América Latina. Es decir, debemos converger en cosas que sí de alguna forma yo creo que estamos preparados para hacerlo. Un amigo chileno, Andrés Rebolledo, director general de Direcon, siempre dice que debemos converger en el software de la integración y no necesariamente en el hardware. Quiere decir, hay temas que están en el aire, por así decirlo, que es hora de empezar a hablarlos en términos comunes. Porque el hardware sabemos muy bien que es difícil mover las estructuras de países tan distantes como puede ser Chile y Argentina. Pero hay temas que yo creo que es hora de sentarnos en una misma mesa, decir, debemos empezar a reflexionar juntos. Nicolás, tú hablas de 16 bloques en la región. Yo quería preguntarte, ¿por qué se da este fenómeno y qué consecuencias ha traído? ¿Negativas, positivas para los países que integran esta región? Y negativa, Carlos Eduardo. Yo creo que parte de no dar respuesta a los problemas claros que tenemos, no puede ser que sigamos siendo la región más desigual, los índices de vulnerabilidad en pobreza que seguimos teniendo más allá de los 10 años formidables de crecimiento que ha tenido la región, si no hemos podido traducir el crecimiento en desarrollo, poner el mismo crecimiento que progreso. Entonces, yo creo que la diversidad de bloque ha generado también diversidad de discursos. No puede ser que de alguna forma no podamos sentarnos en una misma mesa en algunas cosas un país como, bueno, Uruguay y Colombia. Y no quiero decir que haya distancia diplomática y nada por el estilo. Es de alguna forma que nos hemos acostumbrado a que cada uno puede convivir en bloques diferentes cuando somos una región que tiene todo para crecer desde la unicidad, porque somos una región con idiomas relativamente comunes, a no ser Brasil, pero con historias que nos unen también, tanto de dolor como de progreso. Entonces yo creo que tenemos todas las condiciones para crecer. Pero cuando tú decías un poco las razones, yo creo que también hay razones culturales. En los últimos años nuestra región ha querido ser muy refundacional. Es decir, yo creo que hemos querido tapar los problemas con nuevos nombres. Fíjate que nace el ALBA, aquel acuerdo que todos recordarán, que nace como una alternativa bolivariana de las Américas. ¿Qué bloque en el mundo, hasta por respeto a sí mismo, nace siendo alternativa a algo? Uno nace queriendo ser algo, no alternativa a algo. Entonces, yo creo que el ALBA ha sido una señal, después, bueno, se le llamó de otra forma, pero empezó siendo la alternativa bolivariana, claramente lo que había sido aquella propuesta del ALCA tan maldecida por América Latina. Pero hemos querido refundacionar cosas sin decir, bueno, esperemos, ya con lo que teníamos y con lo que tenemos podemos empezar a converger desde un paraguas común porque nos lo merecemos. Hoy el mundo, básicamente, en todas las regiones, hay un promedio de 2, 3 acuerdos comerciales. Fíjate también, Europa está el EFTA, que es el European Free Trade Agreement, en Europa, también está la Unión Europea, en América del Norte tenemos, bueno, dos bloques básicamente importantes, pero el NAFTA como preponderante, y vamos a América Latina y tenemos estos 16 bloques que combinan política, economía, y es bueno tener integración política, pero no podemos tener 3 bloques. Yo me pregunto, UNASUR, CELAC, ALBA, es decir, ¿no habrá puntos de convergencia común? Eso le está haciendo muy mal a la región, repito, porque la diversidad de bloques genera diversidad de discurso y más lejanía a solucionar los problemas. Nicolás, yo quería saber si tienes algún ejemplo que resaltar en el continente de algún país que haya entendido esto de la convergencia a pesar de las diferencias. ¿Algún ejemplo? Bueno, sí, acá yo quiero resaltar lo que ha sido la presidenta Bachelet, y me consta porque, bueno, sigo de cerca el tema Chile. De hecho, vengo de ahí hace unas pocas semanas, y Chile lo está trabajando con forma fuerte a esto, sabiendo de que no sirve de nada el aislamiento de ningún país. No sirve de nada, de alguna forma, ver que los grandes mega acuerdos que están sucediendo en el mundo, léase transatlántico, transpacific, están dividiendo una región, porque fíjate que, como lo hablábamos hace algunas semanas atrás, creo contigo,
Mientras en el Trans-Pacific están participando los países que tienen costa en el Pacífico, América Latina, en el transatlántico no están participando los que sí deberían participar. Entonces, la región se está empezando a dividir en términos de participación. Y Chile, contestando muy concretamente tu respuesta, es uno de los países, creo, que ha mostrado más ganas, más de alguna forma fuerza. Y acá yo creo que la presidenta Bachelet ha tenido un gran trabajo en este sentido. Me consta también por Andrés Rebolledo, director de Comercio de Chile, que se está haciendo todo lo posible para converger desde la diversidad, sabiéndonos diferentes, saber también que podemos converger en temas comunes, como acá tenemos facilitación de comercio, encadenamiento productivo, acercamiento hacia Asia, en estadísticas de comercio de servicio. Bueno, eso nos podemos sentar en una mesa común y Chile está tratando de que así sea entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur. Nicolás, para finalizar, quería preguntarte cuál es tu visión, si lo ideológico influye de alguna manera en ese estancamiento del real desarrollo económico y social de las regiones. Esa carga ideológica que vemos en algunos gobiernos está influyendo en esto de manera negativa y, por supuesto, al final, en los ciudadanos. Así es, sin ningún lugar a dudas, yo creo que ha tenido una influencia negativa porque la ideología, cuando se ponen estas cosas, ya sea una ideología de derecha, de izquierda, cuando en realidad hoy es difícil hablar en América Latina de izquierdas o derecha, porque los que de alguna forma se definen como de izquierda, uno lo ve que tienen actitudes también que de alguna forma ellos las explican como derecha, pero maldicen de alguna forma cosas que a veces ellos mismos hacen. Entonces creo que es difícil hablar de izquierdas o derechas, pero en ningún momento en estos términos que estamos hablando de cooperación, desarrollo, integración, es bueno poner la ideología, porque ¿quién se puede oponer al diálogo entre países que son diferentes pero quieren conversar temas comunes para el crecimiento? ¿Quién se puede oponer al diálogo donde trataba temas comunes para la cooperación en términos de pobreza y de alguna forma que los sectores más vulnerables de la sociedad puedan tener una cooperación para seguir creciendo? Es decir, es difícil pensar que estas ideologías son de izquierdas o derechas. Entonces, cuando ponemos esto, y la América Latina de hoy, sí debemos decirlo, tiene ese tinte de ideologías que no es bueno, y nos alejamos de las soluciones reales. Las ideologías en los debates hoy actuales, contemporáneos, dinámicos, nos alejan de las soluciones reales. Y lamentablemente hoy yo creo que América Latina va por ese camino que no es bueno. Esperemos que siguen habiendo países fuertes en esto. Pondría a mi país Uruguay, a Chile, que quieren sacar las ideologías de estos debates para, de alguna forma, que el debate sea sobre qué podemos hacer y no solamente la pelea de buenos y malos o buenas ideas y malas ideas, sino cuáles son los resultados a nuestros problemas. Yo pensé, Nicolás, que me ibas a poner de ejemplo anterior a Uruguay, tu país, de eso de entender la convergencia a pesar de las diferencias. Pensaba que me ibas a nombrar ese chiquito del continente Uruguay. Bueno, los uruguayos somos cuidadosos en eso, entonces no queremos ser localistas, entonces prefería en un tercer país, pero obviamente que sí, Uruguay tiene mucho de consenso en ese sentido, pero a decir verdad, en términos de integración yo creo que ha sido más firme Chile, pero en términos de economía doméstica sí, Uruguay tiene un consenso muy bueno desde la diversidad y bueno, gracias por mencionarlo, los uruguayos somos más cuidadosos en eso, quizás nos diferencia los argentinos que ponen como primer ejemplo a su país, pero en eso quiero decir que bueno, podemos decir que Chile ha sido muy fuerte en esto. Es Nicolás Albertoni, analista internacional y colaborador permanente de la tarde fin de semana de NTN24. Como siempre, Nicolás, un gustazo conversar contigo. Igualmente, Carlos Eduardo, y seguimos en contacto. Un placer, un abrazo.